Dice así: Matemáticas, 11º año, sección de la 11.1 a la 11.7, profesor Juan Vega, GAP número 3, de 5 al 18 de octubre del 2020, fecha de entrega 18 de octubre del 2020, guía de aprendizaje base, nombre completo del estudiante, sección, Centro Educativo Liceo Napoleón Quesada Salazar, educador Juan Rafael Vega Vega, nivel 11º año, asignatura matemática, indicadores del aprendizaje esperado. Y dice ahí: describe características de las ecuaciones exponenciales de la forma a la f de x igual a b a la g de x, donde i y b son números reales positivos y distintos de 1, y f y g son polinomios de grado menor que 3. Demuestra el proceso realizado para que, utilizando logaritmos, resolver ecuaciones exponenciales de la forma a la f de x igual a b a la g de x, donde i y b son números reales positivos distintos de 1, y f y g son polinomios de grado menor que 3. El tercer indicador es: compara los datos que se le presentan para determinar o aplicar modelos que involucran las funciones logarítmicas en diferentes fenómenos o situaciones. El cuarto indicador es: demuestra el proceso realizado para identificar y aplicar modelos matemáticos que involucran las funciones logarítmicas. El quinto indicador justifica los argumentos y las ideas principales para identificar y aplicar modelos matemáticos que involucran las funciones logarítmicas. Me preparo para hacer la guía. Pautas que debo de verificar antes de iniciar mi trabajo. Dice ahí: materiales o recursos que voy a necesitar. Estimada familia, les sugiero buscar en el hogar cuaderno, calculadora, lápiz, lapicero, computadora, celular inteligente. Condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar. Seleccione un lugar donde usted esté cómodo, sin ruido y sin distracciones. Recuerde tomar en cuenta las medidas de higiene debido a la situación de emergencia que vive el país. Tiempo en que se espera que usted realice la guía: 30 minutos el que requiera de acuerdo con su situación. Luego dice: voy a recordar lo aprendido en clase. Dice aquí: indicaciones familia, la siguiente actividad tiene como propósito describir características de las ecuaciones exponenciales de la forma a la f de x igual a b a la g de x, donde a y b son números reales positivos y distintos de 1, f y g son polinomios de grado menor que 3. Se debe demostrar el proceso realizado para que, utilizando logaritmos, resolver ecuaciones exponenciales de la forma a la f de x igual a b a la g de x, donde a y b son números reales positivos distintos de 1, f y g son polinomios de grado menor que 3. Se comparan los datos que se le presentan para determinar o aplicar modelos que involucran las funciones logarítmicas en diferentes fenómenos o situaciones. Demostrar el proceso realizado para identificar y aplicar modelos matemáticos que involucran las funciones logarítmicas. Justificar los argumentos y las ideas principales para identificar y aplicar modelos matemáticos que involucran las funciones logarítmicas. Aquí el MEP nos facilitó materiales de consulta. Son 4 videos que están ahí en YouTube para que ustedes los puedan accesar y poder profundizar un poco más en estas aplicaciones. Aquí están estos ejercicios resueltos de la semana pasada. Dice: resuelva las siguientes ecuaciones: 4 a la x menos 1 menos 7 a la x menos 1 igual a 0. Entonces el menos 7 a la x menos 1 lo pasamos a sumar. Simplemente, para como tenemos ecuaciones exponenciales de distinta base y no las podemos hacer iguales nunca, porque el 4 y 7 no van a ser nunca factorizables entre sí, lo que hacemos es aplicar logaritmo natural a ambos lados, donde yo tengo derecho a bajar el exponente x menos 1 a ambos lados, y luego aplico la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma o la resta. Hago x logaritmo natural de 4 y menos 1 por el logaritmo natural de 4 me da menos logaritmo natural de 4. X logaritmo natural de 7 menos 1 por el logaritmo natural de 7 menos logaritmo natural de 7. Y luego lo que hago es hacer pelota. Lo que tiene variable va para el mismo lado. Entonces x logaritmo natural de 7 lo paso a restar y el menos logaritmo natural de 4 lo paso a sumar, respetando el signo del menos logaritmo natural de 7 y respetando el signo de x logaritmo natural de 4. Luego de eso factorizamos la x y me queda logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 7. Y aquí me queda menos logaritmo natural de 7 más 4. Esta expresión, logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 7, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la x va a ser menos logaritmo natural de 7 más logaritmo natural de 4, entre logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 7. Y listo. Luego tenemos acá el 3 a la x más 2 menos 5 a la x más 4 igual a 0. Menos 5 a la x más 4 lo paso a sumar. Y aplicamos el mismo principio. Como tenemos bases distintas, logaritmo natural a ambos lados,
particular porque a mí no me gusta escribir mucho. Bajamos x más 2, bajamos x más 4. Luego multiplicamos logaritmo natural de 3 por el x y logaritmo natural de 3 por el 2. Logaritmo natural de 5 por el x, logaritmo natural de 5 por el 4. Que luego pasamos las que tienen variables para el lado izquierdo. Aquí x logaritmo natural de 5 lo pasamos a restar y el 2 logaritmo natural de 3 lo pasamos a restar. Las x, factor común, y lo que está multiplicando a la x para dejar la x solita lo pasamos a dividir y se me hace esta fracción extraña. X igual a 4 logaritmo natural de 5 menos 2 logaritmo natural de 3 entre logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. Y esas son soluciones porque eso es un número real y las ecuaciones exponenciales aceptan cualquier número real como respuesta. El ejercicio 3 tenía que ver con un problema de aplicación de los logaritmos. Este ejercicio 3 dice: las estrellas se clasifican en categorías de brillo llamadas magnitudes. A las estrellas más débiles con flujo luminoso L sub 0 se les asigna la magnitud 6 y a las estrellas más brillantes se les asigna magnitud conforme a la fórmula. La magnitud va a ser igual a 6 menos 2,5 logaritmo de L entre L sub 0, donde L es el flujo luminoso de la estrella. Ahora, el L sub 0 hay diferentes autores que lo categorizan de diferentes maneras y con diferentes cantidades. Entonces, para evitar entrar en ese conflicto filosófico, lo vamos a dejar así con L sub 0 en el problema. Dice: determine la magnitud m si el flujo luminoso de la estrella es L igual a 10 a la 0,4 por L sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la ecuación esta original, y aquí está, abajito donde ya se desarrolló el ejercicio, y vamos a decir m igual a 6 menos 2,5 logaritmo por 10 a la 0,4 por L sub 0 entre L sub 0. Va a ser igual a 6 menos 2,5 logaritmo de 10 a la 0,4 igual a 5. Puesto todo esto en la calculadora, 6 menos 2,5 logaritmo de 10 a la 0,4. ¿Por qué es eso? Porque los L sub 0 cancelan. Entonces me queda nada más 10 a la 0,4 en el logaritmo. Esto es más sencillo poner en la calculadora y el resultado me da 5. Entonces esa magnitud de esa estrella es 5. Ya está a punto de dejar ser una estrella luminosa totalmente, sino que va a pasar a formar parte de las estrellas de luminosidad baja. La B dice: escribe la función que nos da el flujo luminoso L dependiendo de la magnitud m y del flujo luminoso L sub 0. Entonces agarramos la ecuación original, m igual a 6 menos 2,5 logaritmo de L entre L sub 0, y lo que vamos a hacer es despejar al L. Entonces vamos a empezar con este 6, L está positivo, pasa a restar, m menos 6. Luego menos 2,5 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y para quitar este logaritmo hay que recordar que la base aquí es 10. Entonces lo ponemos como base. Y toda esta fracción la ponemos aquí como exponente. Y me queda igualado a la fracción L entre L sub 0. Y paso a multiplicar el L sub 0. Pero tengo que hacer un pequeño cambio antes. El negativo no puede quedar en el denominador. Entonces lo paso al numerador y le cambia el signo al m y le cambia el signo al menos 6. Entonces el L va a ser L sub 0 por 10 a la menos m más 6 entre 2,5. Y tenemos la luminosidad en términos del flujo L sub 0 y de la magnitud, pero escrito de otra manera. Dice la pregunta C: ¿qué luminosidad tendrá una estrella de primera magnitud? Quiere decir que el m aquí me lo están solicitando que lo cambie por el 1. Entonces me va a quedar L sub 0 por 10 a la menos 1 más 6 entre 2,5. Si yo pongo esta potencia en la cálculo, el resultado van a ser 100 por L sub 0. Esa va a ser la luminosidad, 100 por L sub 0. Y para de contar. Y ahora viene la parte de poner en práctica lo aprendido en clase, pero aquí lo que se necesita es que ustedes realmente me contesten estas preguntas. Dice: indicaciones. Familia, la siguiente actividad tiene como propósito generar reflexión sobre los temas estudiados. Indicaciones o preguntas para autorregularse y evaluarse. Genere reflexión sobre lo realizado a través de plantear preguntas como: ¿qué sabía antes de estos temas? ¿Y qué sé ahora? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo? ¿Y cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí? Con el trabajo autónomo realizo y reviso. Reviso las acciones realizadas durante la construcción del trabajo
y marco una X encima de cada símbolo al responder las preguntas. Leí las indicaciones con detenimiento, manita arriba o manita abajo. Subrayé las palabras que no conocía, manita arriba o manita abajo. Luego busqué en el diccionario, consulté con un familiar el significado de las palabras que no conocía, manita arriba o manita abajo. Me volví a leer las indicaciones cuando no comprendí qué hacer, manita arriba o manita abajo. Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender. Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. Marco una X encima de cada símbolo al responder las siguientes preguntas. Leí mi trabajo para saber si era comprensible lo escrito realizado, manita arriba o manita abajo. Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado, manita arriba o manita abajo. Me siento satisfecho con el trabajo que realicé, manita arriba o manita abajo. Explico qué puedo mejorar las próximas que realice la guía de aprendizaje base y cómo lo puedo mejorar. Y esto entonces ahora sí nos lleva a los ejercicios de esta semana. Del 3.1, donde voy a poner en práctica lo aprendido en clase desde el punto de vista matemático. Dice, resuelva la siguiente ecuación. Entonces aquí tengo una ecuación exponencial en la forma 4 a la x menos 2 menos 9 a la x más 3 igual a 0. Vamos a comenzar por pasar este término que está restando, lo vamos a pasar a sumar. Y entonces vea que me queda la expresión 0 más 9 a la x más 3. 0 más alguien es el alguien. Ahora, note que tengo dos bases distintas, 4 a la x menos 2 y 9 a la x más 3. Para poder quitarme el problema de los exponentes con bases distintas, porque no voy a poder hacer nunca que ellos sean exactamente iguales, entonces lo que voy a hacer es ponerle logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, para que por propiedades de los logaritmos tener derecho a bajar los exponentes. Entonces aquí vamos a bajar exponentes. Entonces si yo bajo aquí el exponente, me va a quedar x menos 2 multiplicando al logaritmo natural de 4. Ya aquí ya este exponente bajó por la propiedad, entonces me queda solo el 4. Y aquí hago lo mismo, aquí voy a bajar el exponente x más 3. Y entonces aquí ya no va a estar el exponente x más 3, sino que simplemente va a estar 9. La siguiente propiedad que voy a utilizar es la básica de la distribución de la multiplicación con respecto a la suma y la resta. Entonces vea qué bonito va a quedar esto. Aquí lo que me va a quedar es que voy a agarrar el logaritmo natural de 4, lo multiplico por el x, y luego el logaritmo natural de 4 lo voy a multiplicar por el menos 2. Entonces voy a hacer eso. Me va a quedar x logaritmo natural de 4 menos 2 logaritmo natural de 4. Del lado derecho voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar el logaritmo natural de 9 por el x, y ese mismo logaritmo natural de 9 lo voy a multiplicar por el 3. Luego, ya ahí, lo que hago es hacer agrupación. Las variables de un lado y las constantes del otro. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que este x logaritmo natural de 9 lo voy a pasar al lado izquierdo. Como no tenía signo, él era signo positivo. Debe pasar con signo negativo. Y el 2 logaritmo natural de 4 lo voy a pasar al lado derecho. Pero si lo paso al lado derecho, él va a cambiarme el signo a signo más. Note que aquí hay un signo más de más, que no hace falta ponerlo, porque los signos positivos no se especifican, a menos que sean solamente negativos. Luego de eso, del lado izquierdo, voy a tener derecho a factorizar a la x. Entonces, si yo factorizo a la x del lado izquierdo, es decir,
dejo una expresión de entre paréntesis que tenga solo logaritmos naturales, sería x por el binomio formado por logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 9 igual a el binomio formado por 3 logaritmos natural de 9 más 2 logaritmos natural de 4. Y como necesito el valor de la x, entonces lo que está multiplicando a la x, que es todo este paréntesis, va a pasar a dividir. Entonces aquí queda va a quedar una expresión bastante bonita, donde va a quedar en fracción. Algo está haciendo que no tiene que hacer. Ajá. Ya vi. Entonces ahí tengo la ecuación, la pongo como fracción y esto que estaba aquí se va a hacer denominador. Y ya la tengo lista. La solución de esa ecuación exponencial va a ser el valor x igual a 3 logaritmo natural de 9 más 2 logaritmo natural de 4 entre el logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de 9. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que por ser la solución de una ecuación hay que escribirla como tal. Entonces uno pone respuesta solución igual a, y vamos a poner entre llaves esta fracción que obtuvimos de respuesta. ¿Por qué entre llaves? Porque es un conjunto solución, es un valor numérico el que se obtiene. Y entonces, ya escrito de manera más formal, la respuesta sería solución igual a 3 logaritmo natural de 9 más 2 logaritmo natural de 4 en el numerador, logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 9 en el denominador. Y eso me lleva entonces al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 dice aquí: si n es el número promedio de terremotos en todo el mundo en un año cuya magnitud está entre r y el r más 1 en la escala Richter, entonces el logaritmo de ese número de terremotos va a ser 7,7 menos 0,9 por el r. Esta es la ecuación que yo voy a tener que trabajar. Dice en la A: escriba la fórmula que da el número de terremotos n en función de la magnitud r. Entonces ahí está la función, logaritmo de n igual a 7,7 menos 0,9 r. Lo que me están pidiendo es que yo tengo que escribir la n solita. Entonces vamos a escribirla como un despeje de una ecuación. En el logaritmo, cuando no hay base, esa base es 10. Entonces aquí va la base 10. Y aquí arriba va a ir el lado derecho. 7,7 menos 0,9 R. Y ahí tengo el número de terremotos que ocurren en el mundo durante un año a cierta magnitud R. Esa ecuación me va a ayudar a responder la parte B. Dice: calcula n si R vale 4, R vale 5 y si R vale 6. Entonces aquí vamos a copiarlo y vamos a irlo haciendo despacito el asunto. Vamos a centrarlos para que queden bonitos. Y entonces vamos a decir: si R vale 4, si R vale 5, si R vale 6.
Y eso va a implicar algo. Lo que va a implicar es el valor de n. Entonces aquí, en vez de r, voy a escribir el 4. Entonces vamos a ponerlo a multiplicar. Y esa sección derecha por el 4. Si yo hago eso y lo pongo en la calcu, hago 10 a la 7,7 menos 0,9 por 4. Ese resultado son 12.589,25 412 terremotos en el año con esa magnitud. Si hago eso mismo, pero ahora con el R igual a 5, o sea, aquí voy a poner multiplicando al número 5. Dice que el número de terremotos con esa magnitud durante el año, o sea, 10 a la 7,7 menos 0,9 por 5, dice que son 1584,8931 92 terremotos a nivel mundial en el año con esa magnitud. Y si el R vale 6, entonces volvemos a la misma idea, pero ahora vamos a multiplicar aquí por el número 6. Dice que esa cantidad de terremotos presentes en el a nivel mundial son 199,52 62 31,5. O sea, conforme va aumentando la magnitud, va siendo más extraño que se presenten terremotos de esa magnitud, y por eso van bajando el número. De magnitud 4, 12.589 anualmente. De magnitud 5, 1.584 anualmente. Y de magnitud 6, se esperan 199 terremotos a nivel mundial. ¿Ok? Esa es la parte matemática. Ahora viene la autoevaluativa. Como van a presentar todos estos ya resueltos, entonces sería que marquen aquí en la parte del avanzado de que ustedes resolvieron todos los ejercicios. Y pare de contar.